cartel de Medellín que yo conocí fue Mario Alberto Castaño Molina, el Chopo. Cuando el tartamudeo comienza, la muerte está cerca. Esta frase, susurrada en las calles de Medellín durante los años 80, no era una superstición, era una advertencia. Mario Alberto Castaño Molina, conocido como El Chopo, tenía un rasgo distintivo que helaba la sangre de quienes lo conocían. Su tartamudeo se intensificaba momentos antes de ejecutar a sus víctimas. Era como si su cuerpo anticipara la adrenalina del acto final. Pablo Escobar, el hombre más buscado de Colombia, solía advertir a sus hombres: atención con el Chopo cuando se le realice su tartamudeo. No era una broma. Era una señal para apartarse, para no interferir en lo que vendría después. Con apenas 1,55 metros de estatura, el Chopo compensaba su físico con una brutalidad que lo convirtió en leyenda. No era simplemente un ejecutor, era un artista de la eliminación sistemática. Un hombre que podía planificar operativos complejos o improvisar una ejecución con la misma precisión quirúrgica. Lo que pocos saben es que detrás de ese exterior implacable existía un hombre de contradicciones profundas. Un padre protector capaz de amenazar con incendiar un pueblo entero si no liberaban a su hija detenida, pero también el mismo que le disparó a su esposa en la pierna por un descuido con su hijo. Cómo un joven de clase media se transformó en el brazo ejecutor más temido de Colombia. ¿Qué oscuros secretos guardaba su relación con Escobar? ¿Y por qué, a diferencia de tantos otros, nunca traicionó al capo, incluso cuando la muerte lo acechaba? Esta es la historia nunca contada del hombre que con su sola presencia hacía callar las salas y temblar a los criminales más duros de Medellín. El Chopo fue una persona, como amigo, había que saberlo llevar. Hombre, era una persona ambiciosa. Era amigo del amigo, pero cuando tú le cometías cualquier errorcito o tenías algún problema con algún rocecito, era mejor. En la madrugada del 19 de marzo de 1993, un operativo conjunto entre el bloque de búsqueda y los perseguidos por Pablo Escobar, los Pepes, rodeó silenciosamente un edificio en el centro de Medellín. Su objetivo: el apartamento del piso 20, donde, según información de inteligencia, se encontraba el hombre más buscado después de Pablo Escobar. Cuando las fuerzas especiales derribaron la puerta, fueron recibidas por una lluvia de disparos. El Chopo, recostado en su cama viendo las noticias, había percibido la amenaza segundos antes. Durante más de 15 minutos, un solo hombre mantuvo a raya a un escuadrón entero. Cuando finalmente cayó, su cuerpo presentaba múltiples impactos de bala, pero su mano seguía aferrando firmemente su arma. Lo extraordinario no fue su resistencia final, sino lo que encontraron en el apartamento. Una colección de relojes de lujo, trajes hechos a medida, una biblioteca con obras de literatura universal y fotografías familiares cuidadosamente enmarcadas. ¿Cómo conciliar esta imagen de refinamiento con el hombre que supuestamente disfrutaba describiendo los últimos momentos de sus víctimas? Más desconcertante aún, entre sus pertenencias hallaron una libreta con anotaciones detalladas sobre cada operación realizada para Escobar. Un documento que podría haber sido su seguro de vida, su carta de negociación si alguna vez decidía traicionar al capo. Sin embargo, nunca la utilizó, ni siquiera cuando la caída del imperio de Escobar parecía inminente. La lealtad del Chopo desafía la lógica del mundo criminal, donde las alianzas son tan frágiles como convenientes. Mientras otros lugartenientes negociaban con las autoridades o cambiaban de bando, él permaneció inquebrantable. ¿Por qué? ¿Qué vínculo extraordinario existía entre estos dos hombres? Los rumores en las calles de Medellín ofrecían diversas teorías. Algunos decían que Escobar había salvado la vida del Chopo en sus inicios, creando una deuda imposible de saldar. Otros sugerían que compartían secretos tan oscuros que la traición no era una opción. Las versiones más románticas hablaban de una amistad forjada en la adversidad, un código de honor entre criminales. Lo cierto es que el Chopo no era un sicario común. Era un hombre que,
A diferencia de los jóvenes de las comunas que ejecutaban órdenes por dinero, él participaba en la toma de decisiones. Era estratega, consejero y ejecutor. Su influencia sobre Escobar era tal que podía contradecirlo abiertamente, algo impensable para cualquier otro miembro del cartel. Esta dinámica quedó evidenciada durante la famosa Purga de la Catedral en julio de 1992, cuando Escobar ordenó la eliminación de los hermanos Moncada y Galeano. Según testimonios, fue el Chopo quien primero sugirió que estos socios representaban una amenaza, sembrando la semilla de la desconfianza en la mente de Pablo. El misterio se profundiza al examinar su vida personal. Mario Alberto Castaño Molina mantenía una clara separación entre su faceta criminal y familiar. Sus vecinos lo describían como un padre cariñoso y un esposo atento que llevaba a sus hijos al parque los domingos y asistía a reuniones escolares. Esta dualidad desconcertante plantea preguntas sobre la naturaleza del mal. ¿Cómo puede un hombre compartimentar su humanidad de forma tan efectiva? Más inquietante aún es el culto que surgió alrededor de su figura tras su muerte. Era un hombre sin educación, usaba drogas, muy violento, iba matando a la gente en las discotecas por todo. El otro día estábamos en una discoteca aquí en Envigado y alguien le dijo, Chopo, mira qué bella esa pistola compré. Y yo, sí, muy bonita, y me lo mató porque le sacó la pistola. Una vez también en una discoteca mató un periodista reconocido acá de la ciudad de Medellín. Por todo iba disparando, muy loco, muy rápido, pero un hombre leal. En ciertos barrios de Medellín, su nombre se pronunciaba con reverencia. Jóvenes sicarios imitaban su estilo, su forma de vestir, incluso su tartamudeo característico. Se convirtió en un modelo a seguir, un símbolo de lealtad y poder en un mundo donde ambos son moneda escasa. La historia oficial cuenta que el Chopo fue abatido en un operativo legítimo. Sin embargo, las circunstancias de su muerte están envueltas en contradicciones. Algunos informes sugieren que fue capturado vivo y posteriormente ejecutado. Otros que fue traicionado por Juan Caca, uno de sus propios hombres. La verdad, como tantas otras en la historia del narcotráfico colombiano, permanece en las sombras. Lo que sí sabemos es que con su muerte, Escobar perdió más que un lugarteniente. Perdió a su escudo, su estratega, su brazo ejecutor más eficaz. Apenas 8 meses después, el propio Pablo caería en un tejado de Medellín. ¿Coincidencia o consecuencia? Para entender el fenómeno de El Chopo, debemos retroceder a la Colombia de finales de los años 70, cuando Medellín comenzaba a transformarse bajo la influencia del dinero proveniente del tráfico de sustancias ilegales. La ciudad vivía una paradoja. Mientras las clases altas mantenían su tradicional estilo de vida, en los barrios populares emergía una nueva clase social impulsada por el dinero fácil. Mario Alberto Castaño Molina nació en 1953 en Itagüí, un municipio industrial del Valle de Aburrá, pero creció en La Estrella, una zona que en aquella época conservaba cierto ambiente rural. Provenía de una familia de clase media, siendo el tercero de 5 hermanos. Su padre, un pequeño comerciante, mantenía a la familia con esfuerzo pero dignidad, inculcando valores de trabajo y respeto que, irónicamente, Mario interpretaría a su manera en el futuro. El joven Mario asistió al Colegio Salvatoriano, una institución respetable donde recibió educación formal hasta el bachillerato. Allí conoció a varios de los que serían sus futuros colegas en el mundo criminal. Sus profesores lo recordaban como un estudiante promedio, reservado pero con un temperamento que podía estallar ante la menor provocación. Ya entonces mostraba signos de la personalidad compleja que lo caracterizaría. Inteligente, observador, pero con una veta de crueldad que inquietaba a quienes lo conocían bien. Supremamente leal a Pablo Emilio Escobar Gaviria y estuvo en la muerte del ministro Rodrigo Lara Bonilla, un hombre supremamente leal y consumía mucho licor. Tenía una mente muy rápida, pero era exageradamente violento. En la mirada se le veía el diablo. Estaba totalmente endiablado a toda hora, acelerado y rápido. El apodo Chopo tiene orígenes disputados. Según la versión más extendida, derivaba de una de las primeras armas que utilizó en sus inicios criminales. Otros sostienen que hacía referencia a su estatura, comparándolo con un arbusto pequeño pero resistente. Lo cierto es que el sobrenombre se convirtió en su marca personal.
un nombre que inspiraba respeto y temor en el bajo mundo. La Colombia de aquellos años experimentaba profundas transformaciones sociales y económicas. El país atravesaba una crisis de valores, con instituciones débiles y una creciente desconfianza en el sistema político tradicional. Esta realidad creaba el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de figuras como Pablo Escobar, quien ofrecía una alternativa de ascenso social rápido a jóvenes de barrios marginales. El primer encuentro entre Escobar y el Chopo ocurrió a mediados de los años 70, cuando Pablo apenas comenzaba a consolidar su imperio. La Estrella, donde residía Castaño, era frecuentada por Escobar debido a sus conexiones con contrabandistas veteranos como Elkin Correa y Jorge González, conocido como El Mico. Estos hombres habían forjado sus habilidades durante la época del contrabando de electrodomésticos y cigarrillos, y ahora transferían ese conocimiento al emergente negocio de las sustancias ilegales. Un personaje clave en esta historia fue Rubén Londoño, alias La Yuca, quien mantenía una estrecha relación tanto con Escobar como con el Chopo. La Yuca, escolta personal de Pablo, reconoció el potencial del joven Mario y lo presentó al futuro capo. Escobar, con su habilidad para identificar talento, quedó impresionado por la inteligencia y determinación de Castaño. Antes de sumergirse completamente en el mundo criminal, el Chopo intentó llevar una vida convencional. Trabajó como mesero en el prestigioso Hotel Intercontinental de Medellín, pero su temperamento volátil le costó el empleo. Sin embargo, este breve paso por la economía formal le proporcionó conocimientos valiosos sobre el comportamiento de las élites, información que más tarde utilizaría en sus operaciones. Durante este periodo, el Chopo complementaba su salario mínimo con pequeños hurtos a los huéspedes del hotel. Les sustraía dinero de sus billeteras mientras los acompañaba a sus habitaciones, mostrando ya entonces la astucia y el oportunismo que lo caracterizarían. El bar Los 13 Botones, propiedad de Elkin Correa, se convirtió en un punto de encuentro crucial para estos personajes. Ubicado en La Estrella, este establecimiento era frecuentado por contrabandistas, criminales emergentes y figuras del bajo mundo. Allí, entre tragos de aguardiente y música de Juanito Alemania, un cantante cuyas letras sobre la vida dura y las traiciones resonaban con el Chopo, se forjaron alianzas y se planearon operaciones que marcarían la historia criminal de Colombia. La vanidad era otro rasgo distintivo de Castaño. En una ocasión, al ver a Elkin Correa estrenando ropa elegante, exclamó: «Yo al lado tuyo parezco un mayordomo». Inmediatamente salió hacia un almacén exclusivo y adquirió un atuendo completo. Al regresar, desafió a Correa diciendo: «Ahora sí podemos andar juntos, papacito». Este episodio ilustra no solo su preocupación por la imagen, sino también su necesidad de estar a la altura de sus referentes criminales. La transformación definitiva de Mario Alberto Castaño en El Chopo ocurrió cuando se inscribió en la infame Escuela de Sicarios, dirigida por Elkin Correa y El Mico. Esta Academia del Crimen, establecida para formar ejecutores profesionales, pulió las habilidades naturales de Castaño. Su destreza con las armas, combinada con su inteligencia táctica, lo convirtieron rápidamente en el alumno más destacado. Para 1980, cuando el cartel de Medellín comenzaba a consolidarse como una organización criminal estructurada, el Chopo ya había ascendido a posiciones de confianza. Su lealtad inquebrantable y eficacia en las misiones más complejas lo situaron como uno de los hombres clave en el círculo íntimo de Escobar. El contexto histórico de Colombia facilitó este ascenso. El país enfrentaba una creciente polarización política, con guerrillas activas en zonas rurales y un Estado que luchaba por mantener su legitimidad. En este escenario, organizaciones criminales como el Cartel de Medellín encontraron espacios para operar, corromper instituciones y establecer sus propias reglas. El ascenso de El Chopo dentro de la estructura del Cartel de Medellín no fue accidental. Cada paso que dio estaba calculado. Cada acción violenta lo acercaba más al centro del poder. A diferencia de otros sicarios que se conformaban con ejecutar órdenes, Castaño comprendió temprano que la verdadera influencia residía en la estrategia, no solo en la acción. Su primera gran oportunidad llegó con la formación del grupo Muerte a Secuestradores, MAS, en 1981.
Esta organización paramilitar surgió como respuesta al secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa, socios de Escobar. El Chopo no solo participó activamente en operativos, sino que aportó métodos innovadores para rastrear y capturar a miembros de grupos guerrilleros involucrados en secuestros. Durante este periodo, el Chopo comenzó a vestirse con prendas militares, adoptando una apariencia que mezclaba elementos castrenses con toques de ostentación civil. Se convirtió en el cabecilla de una unidad de ejecutores conocida como Los Quesitos, un grupo de élite dentro del aparato militar del cartel. Esta unidad se especializaba en operaciones de alta complejidad que requerían planificación meticulosa y ejecución impecable. La eficacia de El Chopo no pasó desapercibida para Escobar, quien progresivamente le asignaba misiones más críticas. A diferencia de otros lugartenientes que debían reportar cada movimiento, Castaño gozaba de autonomía operativa. Pablo confiaba en su criterio y, más importante aún, en su discreción. En un mundo donde la información era poder y la traición moneda corriente, esta confianza era un capital invaluable. Un episodio revelador de la personalidad de El Chopo ocurrió en 1982. Durante una reunión en una finca de Escobar, uno de los asistentes hizo un comentario despectivo sobre la estatura de Castaño. Sin mediar palabra, El Chopo sacó su arma y le disparó en la pierna. Mientras el hombre se retorcía de dolor, le advirtió: «La próxima vez que me faltes al respeto, el disparo será más arriba». Lo sorprendente fue la reacción de Escobar, quien, lejos de reprenderlo, sonrió y comentó a los presentes: «Así se responde a las faltas de respeto». Esta anécdota, narrada por testigos sobrevivientes, ilustra no solo la volatilidad de El Chopo, sino también el respaldo que recibía de Pablo. Era uno de los pocos que podía actuar con tal impunidad en presencia del capo. Para 1984, El Chopo había consolidado su posición como jefe del aparato militar del cartel. Su momento definitivo llegó con el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de ese año. Uno de sus hombres salió a hacer una vuelta, lo atraparon las autoridades y lo entregó. A él le metieron más de 150 balazos en su cama, no alcanzó a coger la pistola cuando llegó el bloque de búsqueda y lo ejecutaron. Fue muy violento y murió muy violentamente. Aunque no apretó el gatillo personalmente, El Chopo coordinó la operación junto a otros lugartenientes como Pinina, La Yuca y Otu. Dirigieron a los ejecutores materiales, Darío Guisado y Byron Velázquez, en una acción que cambiaría para siempre la historia de Colombia. El operativo contra Lara Bonilla marcó el inicio de la guerra abierta entre el Estado colombiano y el cartel de Medellín. También elevó el perfil de El Chopo dentro de la organización. Ya no era simplemente un ejecutor eficaz, ahora era un estratega cuyas decisiones tenían repercusiones nacionales. Sin embargo, esta mayor visibilidad también trajo riesgos. Durante la investigación del asesinato de Lara, la policía siguió pistas que condujeron a la casa de los suegros de El Chopo. Su suegro, quien lo detestaba por el maltrato que infligía a su hija, no dudó en señalarlo. Él es escolta de Escobar y participó en el operativo. Además, entregó a las autoridades fotografías que identificaban a Castaño, documentos que posteriormente se convertirían en evidencia histórica de su carrera criminal. A pesar de este contratiempo, El Chopo logró evadir la captura. Su habilidad para desaparecer cuando las autoridades lo acorralaban era legendaria. Utilizaba una red de casas de seguridad, identidades falsas y contactos dentro de las fuerzas del orden que le advertían sobre operativos inminentes. La relación entre El Chopo y Escobar era compleja. Por un lado, existía una lealtad inquebrantable. Por otro, ciertas tensiones inherentes a dos personalidades dominantes. Pablo no aprobaba el estilo de vida caótico de Castaño, especialmente su adicción al polvo blanco y al licor. El Chopo era conocido por sus borracheras épicas que frecuentemente terminaban en episodios violentos. Sin embargo, su eficacia operativa y lealtad compensaban estos excesos a ojos de Escobar. Entre 1985 y 1989, El Chopo participó en numerosas operaciones estratégicas para el cartel. Supervisó las pistas clandestinas de Mamá Rosa y Parcelas, California, utilizadas para el tráfico aéreo de cargamentos de polvo blanco.
Estas instalaciones requerían no solo infraestructura física, sino también una compleja red de sobornos a autoridades locales y fuerzas de seguridad. El Chopo gestionaba ambos aspectos con precisión militar. Un episodio particularmente revelador de su influencia ocurrió cuando Escobar ordenó la eliminación de antiguos socios que administraban la pista Mamá Rosa, Héctor Barrientos y su tío Evelio. Mañana se van, alzan a Héctor y lo eliminan, pero fuera de la hacienda. Hagan lo mismo con Evelio, ordenó el capo. El Chopo ejecutó la misión con su característica eficiencia, consolidando su reputación como el solucionador de problemas delicados. Similar suerte corrió Beto Cano, ex socio de Escobar acusado de apropiarse indebidamente de fondos del cartel. El Chopo personalmente dirigió el operativo, cerrando el paso al Mercedes blanco de Cano y descargando varias ráfagas sobre el vehículo. Esta ejecución pública enviaba un mensaje claro a cualquiera que considerara traicionar al cartel. La fuga de la cárcel conocida como El Bizcocho en 1988 también contó con la participación crucial de El Chopo. Mientras escoltaba a Escobar durante la huida, se encontraron con un soldado que los apuntó con su fusil. Con sangre fría, El Chopo improvisó: «Baje su fusil, soldado. Somos el F2 y estamos en operativo. Retírese». La autoridad en su voz fue tal que el militar obedeció sin cuestionar, permitiéndoles escapar. A medida que la guerra contra el Estado colombiano se intensificaba, el Chopo se convirtió en uno de los principales defensores de la línea dura dentro del cartel. Constantemente alentaba a Escobar a no negociar con el gobierno y a responder con más violencia a cada golpe recibido. Esta postura belicista contrastaba con la de otros lugartenientes que, viendo el creciente cerco internacional, abogaban por una estrategia más moderada. La rivalidad con el cartel de Cali añadió otra dimensión a las actividades de El Chopo. Junto con Pinina y posteriormente con su amigo Tyson, dirigió múltiples ataques contra los líderes caleños. Uno de los más notorios fue el asalto a Candelaria para eliminar a Pacho Herrera, socio del cartel rival. Aunque Herrera sobrevivió, la operación dejó numerosas víctimas y demostró la capacidad operativa de El Chopo para llevar la guerra al territorio enemigo. El temperamento volátil de Castaño quedaba especialmente en evidencia durante sus episodios de consumo excesivo de alcohol. Tyson era de los pocos que se atrevía a beber con él, sabiendo que estas sesiones frecuentemente terminaban en tiroteos. Esta conducta impredecible generaba temor incluso entre sus propios hombres, quienes aprendieron a detectar los signos que precedían a sus estallidos violentos. La relación de El Chopo con su familia revela las contradicciones de su personalidad. Por un lado, mostraba un amor obsesivo por sus hijos, especialmente por su primogénito. Cuando éste fue atropellado por un camión debido a un descuido de su esposa Ana, El Chopo le disparó en la pierna como castigo. Sin embargo, cuando las autoridades detuvieron a Ana y a su hija, amenazó con quemar el pueblo si no las liberaban inmediatamente. El alcalde, conociendo su reputación, ordenó su liberación sin demora. Su vida sentimental estaba marcada por la violencia. Maltrataba físicamente a Ana, arrastrándola por el cabello y sometiéndola a humillaciones públicas. Cuando ella intentaba rehacer su vida con otros hombres, El Chopo respondía con brutalidad. En una ocasión, eliminó a uno de sus pretendientes en la sala de la casa familiar, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias de acercarse a su mujer, a pesar de estar separados. A finales de los años 80, la reputación de El Chopo había alcanzado proporciones míticas. Entre los criminales de Medellín era conocido como Campos Elías, en referencia a un notorio asesino múltiple colombiano, o como el Pablo Escobar de la calle. Estos apodos reflejaban tanto el temor que inspiraba como el respeto que había ganado en el bajo mundo. Su participación en atentados terroristas añadió otra capa a su historial criminal. En octubre de 1989, El Chopo y dos de sus hombres colocaron un artefacto explosivo en la sede del periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga, siguiendo órdenes directas de Escobar, quien había declarado: «Vanguardia Liberal se nos está convirtiendo en otro espectador». El atentado dejó 2 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales.
Sin embargo, este ataque palidecería en comparación con el que ejecutó el 11 de abril de 1990 en el puente Tequendama en Bogotá. La explosión cegó la vida de 8 policías y 8 civiles, en una de las acciones terroristas más letales atribuidas al cartel. El Chopo no solo planificó el atentado, sino que supervisó personalmente la colocación del explosivo, demostrando su compromiso personal con la guerra contra el Estado. Para 1991, la apariencia física de El Chopo había cambiado considerablemente. A sus 38 años había desarrollado una barriga prominente y gustaba de dejarse crecer el bigote y la barba. Ocultaba su calvicie con pelucas y abundante cabello negro. Un tatuaje de águila multicolor en su brazo izquierdo completaba su imagen, cada vez más excéntrica y ostentosa. La mañana del 18 de marzo de 1993 amaneció con una calma engañosa en Medellín. El Chopo se despertó en su apartamento del piso 20 del edificio del Banco Comercial Antioqueño, ubicado estratégicamente en el centro de la ciudad. Desde las ventanas podía observar el movimiento urbano, las montañas que rodeaban el valle y, más importante, cualquier operativo que se aproximara. El apartamento era un refugio lujoso pero discreto. Muebles de caoba, una colección de licores importados, un sistema de seguridad sofisticado y, lo más valioso para él, un álbum de fotografías familiares cuidadosamente organizado. Esa mañana, el Chopo siguió su rutina habitual. Revisó las noticias, hizo algunas llamadas desde teléfonos desechables y planificó sus movimientos del día. Lo que no sabía era que Juan Caca, uno de sus hombres de confianza, había sido capturado la noche anterior. Tras horas de interrogatorio intenso, Juan Caca había quebrado. No solo reveló la ubicación exacta del apartamento, sino que proporcionó detalles sobre las rutinas de El Chopo, los sistemas de seguridad y hasta las armas que mantenía en cada habitación. Tienen que eliminarlo porque si no, él nos barre con la familia a todos, había suplicado Juan Caca a sus captores, conociendo la implacable venganza que El Chopo ejercía contra los traidores. Esta información desencadenó un operativo conjunto entre el bloque de búsqueda y miembros de los Pepes, quienes llevaban meses tras la pista del lugarteniente más leal de Escobar. A las 2 de la tarde, el Chopo recibió una llamada que lo puso en alerta. Un contacto dentro de la policía le advirtió sobre movimientos inusuales en la zona. Con la experiencia de años evadiendo capturas, el Chopo comenzó inmediatamente los preparativos para abandonar el lugar. Ordenó a su novia Ángela que preparara a sus 2 pequeñas hijas para salir, mientras él recogía documentos esenciales, dinero y, por supuesto, sus armas. Sin embargo, el cerco ya estaba tendido. Agentes vestidos de civil habían ocupado posiciones estratégicas alrededor del edificio. Francotiradores se habían instalado en azoteas cercanas. Las salidas estaban bloqueadas. El operativo, a diferencia de intentos anteriores, se había planificado con absoluto hermetismo. A las 3 de la tarde, mientras el Chopo guardaba documentos en un maletín, notó un detalle que encendió todas sus alarmas. El portero del edificio, habitualmente visible en su puesto, había desaparecido. Simultáneamente, el sistema de intercomunicadores dejó de funcionar. Para un hombre con su instinto de supervivencia, estas señales eran inequívocas. «Nos encontraron», le dijo a Ángela con una calma escalofriante. «Lleva a las niñas al cuarto interior y no salgan hasta que yo les diga». Su tartamudeo, ese indicador infalible de tensión inminente, había comenzado a manifestarse. Mientras Ángela obedecía, el Chopo desplegó su arsenal. 2 pistolas, 9 milímetros, un revólver, una escopeta recortada y varias granadas. Se posicionó estratégicamente con vista al pasillo de entrada, preparado para lo inevitable. A las 3:05 de la tarde, el silencio del edificio fue roto por el sonido de botas subiendo apresuradamente por las escaleras de emergencia. El ascensor estratégicamente había sido desactivado. El Chopo, con la frialdad que lo caracterizaba en momentos críticos, verificó sus armas una última vez. Su respiración se había ralentizado, entrando en ese estado de concentración letal que sus enemigos tanto temían. «Papi, ¿qué pasa?», preguntó una de sus hijas desde el cuarto interior. «Nada, mi amor. Quédense calladas un ratico»,
respondió con una ternura incongruente con el hombre que se preparaba para un enfrentamiento mortal. Esta dualidad, presente hasta sus últimos momentos, definía la enigmática personalidad de Mario Alberto Castaño Molina. Al minuto, la puerta blindada del apartamento recibió el primer impacto. El Chopo no esperó al segundo. Disparó a través de la puerta, calculando la altura donde estarían los intrusos. Los gritos y maldiciones al otro lado confirmaron que sus disparos habían encontrado objetivo. Lo que siguió fue un intercambio de fuego de una intensidad raramente vista, incluso en los violentos años del narcotráfico colombiano. El Chopo, utilizando muebles como cobertura, mantenía a raya a un equipo entero de agentes especializados. Su conocimiento del apartamento le daba ventaja. Sabía exactamente qué ángulos cubrir, qué espacios dejaban expuestos a sus atacantes. «Ríndase, Castaño. El edificio está rodeado. No tiene escapatoria», gritó uno de los comandantes del operativo. La respuesta fue una nueva ráfaga de disparos y una granada que obligó a los agentes a retroceder momentáneamente. Durante casi 20 minutos, el Chopo resistió el asalto. A pesar de recibir un impacto en el hombro y otro en la pierna, continuaba disparando con precisión letal. Los agentes, sorprendidos por la feroz resistencia de un solo hombre, solicitaron refuerzos y autorizaron el uso de gas lacrimógeno. Cuando las primeras granadas de gas explotaron dentro del apartamento, la situación se complicó dramáticamente para el Chopo. El humo dificultaba la visibilidad y la respiración. Consciente de que su familia estaba atrapada en el cuarto interior, tomó una decisión desesperada: crear una distracción que permitiera su evacuación. «Ángela, cuando empiece a disparar, sal con las niñas por la ventana del baño hacia la escalera de emergencia», gritó. Luego, en un acto de sacrificio que contradice la imagen del criminal despiadado, el Chopo emergió de su cobertura, disparando continuamente para atraer todo el fuego hacia él. Ángela, con las dos niñas abrazadas a ella, aprovechó ese momento para escapar por la ruta indicada. Lograron alcanzar la escalera de emergencia y comenzaron a descender, mientras el tiroteo continuaba con intensidad renovada en el apartamento. El Chopo, ya sabiendo que su familia había escapado, cambió de estrategia. Ya no buscaba sobrevivir, sino infligir el mayor daño posible antes de caer. Se movió hacia el dormitorio principal, donde tenía escondido un fusil de asalto. Los agentes, percibiendo el momentáneo cese de fuego, aprovecharon para avanzar. Fue entonces cuando ocurrió el encuentro final. 3 agentes del bloque de búsqueda irrumpieron en el dormitorio justo cuando el Chopo alcanzaba su fusil. Lo que siguió fue descrito posteriormente por uno de los sobrevivientes como un infierno de plomo y gritos. El Chopo recibió múltiples impactos, pero increíblemente seguía consciente y luchando. Con su último aliento logró activar una granada que llevaba en el bolsillo. Los agentes apenas tuvieron tiempo de lanzarse hacia atrás antes de la explosión que destrozó parte del dormitorio. Cuando el humo se disipó, encontraron a el Chopo tendido sobre un charco de sangre, aún aferrando su arma. Sorprendentemente, seguía vivo, aunque apenas. Según testimonios posteriores, sus últimas palabras fueron dirigidas a uno de los agentes que se inclinó sobre él. «Dígale a Pablo que nunca hablé». Mario Alberto Castaño Molina, el Chopo, fue declarado fallecido a las 4 p.m. del 19 de marzo de 1993. Tenía 40 años. Su cuerpo presentaba 7 impactos de bala y múltiples heridas por fragmentos de granada. La autopsia reveló niveles elevados de polvo blanco en su sangre, sugiriendo que había consumido la sustancia poco antes del enfrentamiento, posiblemente para aumentar su resistencia al dolor. La noticia de su muerte se propagó rápidamente por Medellín. Pablo Escobar, entonces en plena huida, supuestamente recibió la información en un escondite en el barrio Los Olivos. Según testigos cercanos, el capo permaneció en silencio durante varios minutos antes de comentar: «Con el Chopo muerto, los perros vendrán por mí». Era una predicción acertada. Apenas 8 meses después, el propio Escobar caería abatido en un tejado de Medellín. El destino de Ángela y las hijas de El Chopo permanece envuelto en misterio. Algunas fuentes afirman que fueron evacuadas del país por órdenes de Escobar.
Otras sostienen que cambiaron de identidad y permanecieron en Colombia. Lo cierto es que desaparecieron del radar público, llevándose consigo los secretos familiares del hombre que fue la sombra ejecutora más temida de Pablo Escobar. La muerte de El Chopo representó mucho más que la caída de un criminal. Simbolizó el principio del fin para el cartel de Medellín. Sin su estratega militar, sin el hombre que mantenía cohesionado el aparato de seguridad, Escobar quedó vulnerable como nunca antes. Los enemigos internos y externos que habían temido enfrentarse a El Chopo ahora veían su oportunidad.